podemos hablar del término de comunismo en, digamos, en una visión mucho más general, mucho más abstracta. Previo a esto, quiero hacer una simple acotación. Muchísimas gracias a los que nos están colaborando. A los que me han preguntado hoy, que han sido varios, cómo me pueden ayudar a sostener los espacios en vivo, las entrevistas, cómo me ayudan a sostener el canal de YouTube. Fíjense en la descripción de los últimos videos, ahí más o menos tienen una indicación. Ya de por sí compartir ayuda mucho, pero el que quiere contribuir, además de las oraciones y además de compartir y difundir, que es lo que más ayuda con el sostenimiento material, bueno, ahí tienen formas muy simples, muy accesibles por distintos medios, lo cual se valora y se agradece muchísimo, y también tiene sus recompensas, que eso lo podemos ir conversando en términos privados, como ayudas más particulares o formas distintas de contribución. Volvimos con Nahuel. Ahora sí, vos, Nahuel, tenés una tesis muy interesante que incluso es como que genera como una cierta diferenciación con el resto de la derecha, porque el gran espectro de la derecha local está como muy convencido de que hay que atacar en términos culturales y políticos a una suerte de progresismo moderno o una nueva izquierda. Y vos sos de los pocos valientes que dice, sí, existe el marxismo cultural, es verdad que hay una corriente progresista en términos internacionales, pero también tenemos que tener cuidado con el viejo comunismo, con ese comunismo ortodoxo, tradicional, que muchos por ahí, y me incluyo, me hago cargo, es como que hemos descartado ese viejo comunismo castrista, por así decir. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Por qué crees que existe todavía esta vigencia del viejo comunismo a pesar de un marcado fracaso que ha tenido en el mundo? Es que yo creo que acá, para abordar el tema, yo siempre, y aquellos que lean el próximo libro lo van a ver ahí también, hay que abordar el tema de la Guerra Fría. La Guerra Fría, la mayoría de las personas, podemos ir a tiempos anteriores, pero me quiero centrar en la Guerra Fría. La Guerra Fría, para la mayoría de las personas, fue una guerra entre potencias, una lucha entre potencias, o quizás una carrera armamentística o carrera de tecnología. Pero en realidad, lo que fue la Guerra Fría fue una guerra de ideologías claramente marcadas. Por un lado teníamos un Estado colectivista y totalmente, bueno, totalitario, y por el otro lado, que era el lado de la Unión Soviética, y por el otro lado teníamos el libre mercado, el individualismo y la libertad. Esas dos, Occidente. Occidente, exactamente. Esas dos corrientes ideológicas fueron realmente lo que lucharon. Porque en su esencia la Guerra Fría era justamente una guerra ideológica. Lo que pasa es que nosotros no hemos dimensionado que realmente aproximadamente entre 1917 y 1994, en varios países distribuidos por todo el mundo, ¿sí? En varios países distribuidos por todo el mundo. ¿De qué te reí? De los comentarios, seguro. Yo no estoy leyendo. Todo con comentario de lado, perdón. No, no hay drama. Entre 1917 hasta 1994, millones de jóvenes fueron instruidos y fueron educados en distintos países del mundo por una educación soviética, una educación marxista. Pero acá lo que hay que tener en cuenta es que justamente los que antes eran simples estudiantes, después se convirtieron en docentes, en maestros de universidades, en comunicadores, en periodistas, en políticos. Entonces, eso es justamente lo que logró la hegemonía de un poder y la consolidación del comunismo como tal. Es más, Es muy... Sí. sí. No, te iba a Te quería, decir, sí, decime. no, te quería justamente si podés focalizar un poquito, porque fue muy interesante mirarlo, cómo lo podemos relacionar, que hoy estuvimos hablando con Agustín sobre el concepto de hegemonía en términos de la izquierda gramsciana, pero es muy interesante el eje que vos le das. Y me gustaría como profundizar un poco más en el tema de la educación y cómo estos agentes soviéticos terminan fogoneando una guerra no solamente cultural, sino también política y económica en el mundo, y hoy tenemos las consecuencias de todos estos discípulos.
Si mal no me equivoco, creo que la KGB había puesto mucho dinero para llevar adelante ciertos elementos infiltrados. No sé si tenés esos datos vos o más o menos puede ser un pantallazo general. Sí, de hecho hay algunos ex agentes de la KGB que dijeron cómo consolidar las ideas comunistas en todo Occidente. Justamente, vos siempre hablás y muy bien de lo que es el globalismo. Con todos estos docentes, con todas estas personas que se formaron en las ideas soviéticas y en las ideas marxistas, fue a través del globalismo lo que permitió que un profesor nacido en Rusia, educado en Rusia, dé clases en una universidad de Estados Unidos. Fue lo que permitió que aquellos que fueron formados en las ideas comunistas de la Unión Soviética vengan acá a entrenar y a educar a guerrilleros, educar todo lo que fue el Ejército Revolucionario del Pueblo, el PRT, todo lo que fue la guerra violenta en los 70, porque acá hubo una lucha, una guerra fría, es decir, las dos corrientes lucharon armados. Distinto se dio en el campo ideológico. Y acá yo siempre digo, ¿cómo se destruyó la ideología del nazismo? La ideología del nazismo, cuando pasa la Segunda Guerra Mundial, lo que lograron fue llevar a los jerarcas nazis, los llevaron a las cortes de Nuremberg. ¿Sí? Esos juicios fueron televisados por todo el mundo. Las grandes cadenas de televisión televisaron esos juicios. Ahí se declasificaron todas las atrocidades y los crímenes que habían realizado los jerarcas nazis. Con esa manera de manipular y de manejar la opinión pública fue que enterraron a toda la ideología nazi. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando cae el muro de Berlín en el 1994, si no me estoy fallando. Creo que es lo mismo, pero no me equivoco. 94, creo que sí. Cuando cae el muro de Berlín, lo que se debería haber hecho es justamente aplicar la misma metodología que se aplicó a la ideología nazi, aplicarla al comunismo. Es decir, cae el muro de Berlín, se demuestra que el comunismo deja de funcionar en 1989. Se demuestra que el comunismo ya no funciona, entonces se tendría que haber llevado a todos estos jerarcas de la Unión Soviética a juicios totalmente televisados y demostrar cómo bajo la supuesta bandera de la igualdad fue que se cometieron las mayores atrocidades de la humanidad. Pero ¿qué sucedió? Esto no fue posible porque para esos años el comunismo ya había mutado y ya se había metido en la verdadera batalla cultural. Es decir, que aquellas personas que eran comunistas, abiertamente comunistas, ya estaban ocupando puestos de poder y de influencia sobre las masas. Nada más que ya no se hacían llamar comunistas. Ahora eran socialdemócratas, eran luchadores por la justicia social, luchadores por la igualdad. Entonces, fíjate vos que gracias a eso es que hoy los Castros siguen siendo evocados en cada discurso en los países libres. En los países del mundo libre siguen levantando las banderas de los Castro. Bueno, hace 2 días atrás un ministerio de los nuestros embanderaba al Che Guevara y lo homenajeaba por un aniversario de la muerte. Entonces, justamente es lo que sucedió. La Guerra Fría nunca terminó. Lo que fue es que mutó. Y como al mutar por esta socialdemocracia, lo que hizo es que el comunismo se vuelva más fuerte. Y el mayor logro que tiene el comunismo es haber hecho creer a la sociedad en general de que el comunismo murió. Si vos no tenés enemigos, si vos no lo ves, automáticamente te cruzas de brazos. Y es ahí donde ataca esta ideología. Coincido plenamente. De hecho, mientras vos ibas hablando,
como buen alumno responsable, fui tomando nota de algunas cuestiones que me gustaría como indagar, poder seguir aprendiendo. Desde ya agradeciéndote el tiempo porque sé que estás laburando y sé que nos dedicas, siempre estás ahí dispuesto a darnos una mano en esta lucha. Quiero tocar una serie de temas sin irnos del tema. Primero, en la primera declaración, estoy buscando si era 1989 cuando cae el muro de Berlín. Hay muchas lecturas al respecto. Para ciertos autores, si bien es como una especie de logro del sistema capitalista, decir, bueno, finalmente la sociedad libre prolifera, y en gran medida creo que en parte es cierto. También es cierto que fue la antesala del globalismo tal como se conoce hoy, porque ya no hubo una división entre, digamos, entre países buenos o malos, ya lo que hubo fue directamente decir, para bien o para mal, todos los países piensan igual a partir de este momento. Y cuando todos piensan igual, lo que sucede en el mundo es que en realidad nadie está pensando. Eso es una máxima de la política. Pero te quiero llevar a un tema específico para dejar el tema de los 70, que es una etapa muy interesante y que vos lo manejás mejor que nadie. De hecho, tenés un libro sobre esto. ¿Sí? Pero dijiste de la izquierda. ¿Lo tenés ahí? ¿Dónde lo puede comprar la gente? ¿Dónde lo puede comprar la gente en este momento? Porque muchos me preguntan, quiero comprar... A partir de esta semana va a estar en Mercado Libre. Fantástico. Bueno, gente, ya saben, por Mercado Libre, si él está muy ocupado, me escriben a mí y yo les paso el link, así que vamos a estar coordinándonos para seguir manteniendo vigente esa obra. Y siendo que ya se viene el próximo libro de él. Nahuel, hablaste de la izquierda en un momento, y no quiero caer en esa cuestión de, bueno, vamos a ver solamente el progresismo. Yo tengo una tesis, y después te dejo que vos me la corrijas, la amplíes, digas que estoy equivocado, pero yo creo que ese famoso 1% de los partidos de izquierda en Argentina, ese 1% bochinchero, ese 1% que te corta las calles un lunes al mediodía, ese 1% que te llena de afiches la avenida Colón, que para nosotros pareciera un número insignificante, porque son esos viejos marxistas ortodoxos del Partido Obrero, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Yo creo que son grandes actores políticos. Esa es mi tesis. Son grandes actores políticos, porque el discurso lo tienen a un extremo tan de izquierda que la prensa y el mainstream, incluso la área educativa, terminan como, bueno, no menos están a la izquierda, van a quedar del centro a la izquierda, pero ya movieron el eje del centro para su lado. Yo creo que hay que tener muy en cuenta estos partidos que muchas veces son subestimados por algunos sectores de la derecha, de que son peligrosos, porque aunque sea un 1% de votos, su agenda tira tan a la izquierda el discurso que termina moviendo atrás de ello varios centímetros, y por qué no algunos kilómetros también, la discusión y el debate. ¿Qué opinas al respecto? Comparto absolutamente todo lo que vos decís. De hecho, te voy a poner un ejemplo que justamente puede servir como guía para esto. Hace 2 años se debatió el tema del aborto. Todos recuerdan. Bueno, saltó en la agenda política el tema del aborto. Saltó el aborto. Se sabía que en senadores era prácticamente imposible que sucediera. Pasó diputados, llegó a senadores, se rechazó en senadores. ¿Qué sucedió? Se corrió el eje a la izquierda con el tema del aborto. Cuando se rechaza, para que no se vean las manos, cuando se rechaza, cae justamente la causa del aborto, pero automáticamente se levanta la ESI. Y entonces te dicen, bueno, vos estabas en contra del aborto, pero ahora vos no me podés decir que también vas a estar en contra de la educación sexual integral. A través del juego de las palabras, a través del juego de la dialéctica, te decían educación sexual integral, pero lo que estaban metiendo era pura ideología a través de justamente la sexualización de los niños. A través de la ESI es que logran que nuevamente el niño, que en toda ideología socialista se vuelve una mera herramienta del Estado, ¿sí? Eso recuerden, en toda ideología de izquierda el niño pasa a ser una herramienta del Estado. De hecho, si leemos el manifiesto comunista, que es público, veamos en sus objetivos. El objetivo número 10 del manifiesto comunista, que lo pueden leer cualquiera,
es la educación gratuita para todos, es que el Estado se haga cargo de absolutamente toda la educación. Entonces, cuando meten esta mecha, lo que están logrando es justamente meter su ideología y con ello el aborto, porque sabemos que la ESI plantea los temas del aborto adentro de esa materia. Entonces, es como vos bien decís, Horacio, van corriendo el eje para la izquierda y a la vez se cree que se pierde, pero en realidad no se pierde. Lo que hacen ellos es correr un poquito, se cae, vuelven con una nueva acción, la logran y entonces ahora vamos a volver a tener el tema del aborto. Y así van corriendo. ¿Por qué? Porque lo que van haciendo es normalizando. Si vos de esto hablabas en el año 70, en el año 76, del tema del aborto, 77, 78, hasta el 80, 90 incluso, si vos hablabas del tema del aborto, automáticamente te desplazaban porque justamente era algo impensado de cómo ibas a matar al niño, a tu hijo en el vientre materno. Lo que han logrado es justamente ir corriendo poco a poco. Divorcio express, el tema del ataque a la familia, el ataque a la iglesia, que esto es un ataque a través de lo social. Yo no, cuando hablo de política no hablo de la fe. Todos saben, o los que me conocen saben cuál es mi creencia personal. Pero a través de estos ataques es que el eje se va corriendo a la izquierda y ellos van ganando pequeñas batallas. Recordemos que no hay absolutamente nada más revolucionario que el comunismo, yo siempre lo digo, no hay ideología más revolucionaria que el comunismo, porque el comunismo plantea que donde hay un orden hay una desigualdad, donde hay una desigualdad hay una injusticia, entonces en esa injusticia hay que romper. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, si nosotros vemos a nuestro alrededor, vemos un teléfono, vemos lo que sea, una radio, una computadora, vemos que las cosas, incluso la misma naturaleza humana, está perfectamente armonizado, partes desiguales que forman un conjunto y eso da un orden. Como el comunismo plantea que donde hay orden, es decir, entre un hombre y una mujer, por ejemplo, entre pro abortos contra pro vida, donde hay un orden, hay una injusticia, hay una desigualdad, entonces hay que romper. Hay que estar atentos a eso porque en cada división social, en cada batalla social que se da, ahora lo vemos, campo contra la ciudad, empresarios contra pobres, no sé, gente de la ciudad contra contra gente negros. del campo. Exactamente, blancos contra negros, pro vidas contra pro aborto. En cada lucha social hay una división donde esto se rompe. Donde esto se rompe, ellos ganan. Donde ellos ganan, lo que logran es la expansión del Estado. Recordemos que van por un Estado grande. Cuando cae la familia, cuando cae la iglesia, lo que se logra es que el Estado asuma el rol de la familia y el rol de la iglesia. Y lo que la gente no se ha dado cuenta es que justamente el Estado hoy ya está ocupando el lugar de la familia. El Estado te educa, el Estado te dice cómo tenés que criar a tus hijos, que si los crías de una manera X o particular, automáticamente el Estado te puede quitar la patria potestad. Como Cada vez es a más temprana edad que los niños empiezan a entrar en el colegio. Y en Argentina, lamentablemente, tenemos el puesto 63 de 64 de los niños, de los alumnos más infelices del mundo. Entonces, atento a estas divisiones, que es como bien vos decís, cuando hay divisiones, ellos ganan. Sobre ese punto, y ciertamente que coincido que hay una tendencia natural en la izquierda de mover la ventana de Overton, hasta se podría aplicar con los casos de, ya sabemos cuál, no lo quiero decir porque después me bloquean el canal en YouTube. Pero miren, ha dicho algo muy interesante Nahuel respecto a la izquierda y a los niños. Y muchos se vienen a la mente una idea de un marxismo furioso, queriendo adoctrinar y crear pequeños soldados en pos de su causa. Y es bastante cierto. Lo que sí hay que estar atento es la forma. Porque he visto mucha gente pro vida
mucha gente pro vida, he visto mucha gente de derecha, mucha gente que se dice conservadora, hablar de que el niño es sujeto de derecho. Incluso me lo han discutido. Me han dicho, no, porque el niño es sujeto de derecho. Y yo le digo, bueno, ¿por qué? Porque es una categoría especial que surge en algunos convenios de la ONU y en un tratado internacional y porque lo dice el Código Civil. Bueno, mira, a mí lo que digo en la mayoría es circunstancial, no me convence, porque con ese criterio tenemos que legalizar cualquier genocidio que entró a través de las urnas democráticas. O sea, no me tiene sin cuidado mi derecho positivo. Pero este concepto, sujetos de derecho y los niños, yo quiero hacer una salvedad antes de pasar al siguiente tópico. ¿Por qué hablan de sujetos? Porque el sujeto es un concepto político y jurídico que ya se viene arrastrando no solamente desde la existencia del Estado moderno, sino desde una determinada visión del Estado moderno, donde la persona está sujeta, está atada, está atrapada en una red jurídica. Una red jurídica que es construida democráticamente por los políticos. Por eso no quiere decir que sea ni bueno ni malo. Estoy diciendo lo que es. Lo que es. La ley tiene un componente político. La ley es creada y promulgada por componentes políticos. Y si decimos que el niño es sujeto de derecho y decimos que el derecho lo crean los agentes políticos, lo que estamos diciendo es que el niño en realidad es un ente atrapado por una decisión política. Cuidado, porque en este juego discursivo, donde mucha gente que se dice crítica de la izquierda cae en esta vorágine dialéctica, se olvidan que bajo el concepto de sujeto de derecho, no solamente que sucede lo que sucede en Canadá con las familias donde han perdido la patria potestad. Por constitución, en Venezuela, los hijos le pertenecen al Estado y la familia le administra el cuidado, pero naturalmente pertenecen al Estado. Y muchos creen que Chávez ingresó por una dictadura comunista por la fuerza. No, gente, el proceso chavista fue la profundización de un proceso socialdemócrata previo, un proceso cultural donde la izquierda se mostró tal cual es, con un pensamiento mesiánico, atento a los términos. Solamente quería hacer esa acotación a lo que bien dijo Nahuel. No sé si quería hacer alguna otra acotación. Sí, sí. Una acotación. Cuidado, porque hoy en día está de moda el tema de las libertades, de los liberales y todo. Cuidado cuando esas libertades se dejan en manos del Estado. Porque recordemos, yo siempre digo, hoy eso de decir anarcocapitalista, y cuidado, porque es el anarquismo el que ha peleado con el comunismo de la mano en la guerra civil española. Anarquistas y comunistas siempre han estado de la mano. Cuidado, en México. No, en México también, cuidado que no nos pasemos. En Cuba, la revolución de Fidel Castro era apoyada por liberales. Ojo con eso, porque decían que había que liberar al pueblo de la opresión de Batista. Cuidado. Yo siempre digo, para mí no sirve que nos dividamos, ustedes saben cuáles son mis pensamientos, siempre digo que tenemos que ir juntos, pero cuidado de que tanto liberales como nacionalistas, como conservadores, ojo, ¿dónde pasamos un punto? Porque cuando eliminamos el derecho natural y le cedemos nuestros derechos naturales al Estado, ahí terminamos justamente dependiendo de un Estado paternalista, de un Estado gigantesco. Entonces, cuidado con eso y esa corriente de la centro-derecha, no nos pasemos para el lado de la ausencia del Estado, que pasa a ser anarquismo, ni tampoco del lado del extremo nacionalismo, porque ahí volvemos a lo mismo, son ideas colectivistas que han llevado, a ver, yo siempre digo, Hitler, Stalin, Lenin, no han sido personas que tenían adentro una maldad
como nunca antes nadie la tuvo en la historia. No, cualquier persona que tenía esas ideas colectivistas, que creía en el Estado gigantesco, hubiese hecho exactamente lo mismo. Hubiese hecho exactamente lo mismo. Y recordemos que el comunismo como fase final tiene la abolición del Estado, es decir, en un mundo utópico donde el Estado desaparece. Entonces, ojo con no cruzar esos límites. Esa era la pequeña aclaración. No, no, y está tan interesante lo que decís que me recuerda que hoy tuve que dar una pequeñísima entrevista para España, y en un momento yo quise hacer la misma aclaración que acabas de hacer vos. ¿Cuál es el fin último del comunismo? Abolir el Estado. ¿Y qué aparece en la raíz del pensamiento de Rousseau? Porque recién vi, no sé quién puso ahí, que el hombre nace libre. Cuidado con decir que el hombre nace libre. Porque eso de que ese invento de la Revolución Francesa, el hombre nace libre, la sociedad lo corrompe, el capitalismo te corrompe, el Estado te corrompe, todo te corrompe porque vos naciste puro, inmaculado. Atención, porque esa idea de que el hombre nace libre ya de por sí no aguanta ningún argumento lógico. Es un salto de fe, y está bien que haya gente que cree que el hombre nace libre. Como yo creo en Dios, va a haber gente que cree que el hombre nació libre. Es un salto de fe que yo respeto en su libertad de expresión. Pero en cuanto a términos teóricos, cuando la persona nace, depende inicialmente ya de una sociedad, que es la familia. Sin familia, el niño se moriría de hambre. Claramente que está sometido a una autoridad que le va a proveer de alimentos y de educación, no solamente material, sino también moral. Entonces el hombre ya nace en sociedad. No es una micro sociedad como la familia, pero no nació libre, no apareció por una creación de arte de magia en el medio de la naturaleza. Ya está sometido a una sociedad. Una familia que de por sí también ya está existiendo con otras familias. Y ese discurso de que el hombre nace libre no quiere decir que estamos justificando la existencia del Estado o la sobredimensión del Estado. Estamos diciendo, el hombre es un animal naturalmente político, racional y político. Después veremos hasta qué alcance le damos a la sociedad política o en qué forma entendemos la sociedad política. Puede ser una república, una democracia republicana, una democracia parlamentaria, puede ser una monarquía parlamentaria, puede ser una monarquía medieval. Después veremos la organización política, pero el hombre siempre estuvo inserto en sociedades políticas. Es la historia misma de la humanidad. Por eso también, y acá viene como una especie de autocrítica que yo me hago, que todos saben lo difícil que es mi trato con los políticos. Tengo como cierta resistencia. Pero, pero con vos tengo una reserva porque está bueno también reconocer que en efecto necesitamos de la política en el punto de que vivimos organizados mediante la política. Más anarquistas, más conservadores, pero la sociedad política existe. Después veremos la forma en que diseñamos esta sociedad o cómo se da el orden espontáneo del diseño. Quería hacer esa simple salvedad. Mañana voy a estar subiendo la entrevista donde hablo del progresismo y toco estos temas. Pero no me quiero escapar del tema central, que es el comunismo. Acá yo te quiero hacer una consulta, Nahuel, que es un tema que vos manejás bien. Ya estuvimos viendo cómo el tema de la educación, de la forma en la que se presenta el comunismo, pero hay un tema muy común, que es la relación del comunismo y la familia. Pareciera ser que al comunismo le molesta a la familia. Pareciera ser que al comunismo le molesta que haya organizaciones y crianzas y formas de administración de patrimonios que escapen del poder político, que escapen del Estado. Vos en tu nuevo libro, ¿afrontás o tocás en algún momento el vínculo que hay entre la familia o formas de organizar las familias y el comunismo? Por supuesto, de hecho, volvemos a lo mismo. Yo siempre digo, veamos el manifiesto. El manifiesto es es la síntesis de las ideas comunistas. En el manifiesto comunista dice también, nos culpás a nosotros de que queremos abolir la explotación de los niños por la familia y queremos suplantar la educación de la familia por la educación de la sociedad. Sí, somos culpables de ello. Es decir, en el mismo manifiesto te está diciendo de que, uno lo lee y hay dos instituciones que siempre atacan.
La familia y la iglesia, la fe. ¿Por qué? La familia, bueno, es justamente la institución que protege al individuo por sobre el Estado. No es el individuo solo, desde mi punto de vista, es la familia. Y ahora, ¿por qué ataca a Dios? Yo pongo un ejemplo. Nosotros tenemos leyes naturales que no se pueden cambiar. Por más que te digan que son construcciones sociales, no. Si vos naciste hombre, te vas a morir como hombre por más mutilaciones que te hagas. Porque si vos te pasás a llamar Florencia y te da, lamentablemente, cáncer de próstata, y perdón, espero que no nos censuren en YouTube, te da cáncer de próstata, por más que te hayas hecho todas las mutilaciones, por más que te hayas dicho que te llamas Florencia, vas a ser hombre. Si vos naciste hombre, no vas a poder volar. ¿Por qué? Porque hay leyes naturales que la sociedad no puede cambiar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos tenés esas leyes naturales que no podés cambiar, vos sabés que tenés un límite como persona. ¿Qué sucedió? Como Dios lo tenemos por encima, ¿sí? Y vuelvo a decir que yo no hablo desde mi creencia personal, pero a Dios lo tenemos por encima. Entonces siempre hay algo arriba nuestro. Hay algo que nos dice, no, esto está mal, esto no podés hacer. ¿Cuál era la única forma de matar a Dios? Divinizar al humano. Si vos divinizás al humano, lo que lográs es igualar humano y Dios. Por ende, si vos divinizaste al humano, Dios deja de existir. Entonces vos tenés una sociedad solamente basada en el humano. Por ende, si vos divinizás al humano, lo que estás haciendo es divinizando un conjunto de humanos. Si vos divinizás un conjunto de humanos, felicitaciones, divinizás al Estado. Por ende, el Estado puede decirte que si naciste hombre y te sentís mujer, automáticamente vas a pasar a ser mujer, que si te sentís un perro, bueno, automáticamente pasás a ser un perro. Es ahí el problema real de todo esto. Cuando se elimina a Dios y se diviniza al humano, ahí justamente es donde pasamos a depender de simplemente voluntades de individuos que hasta el momento esos individuos son individuos marxistas. Entonces, tengamos en cuenta eso, cuando se elimina a Dios, no importa la creencia que tengas, no querés llamarlo Dios, no lo llames Dios, llámalo leyes naturales. Cuando se eliminaron las leyes naturales y divinizaste y centraste todo en el humano, bueno, ahí comienza el verdadero problema, porque ahí es cuando un conjunto de humanos te puede decir que una vida vale más que la otra, que una vida, que un conjunto de humanos puede matar a otra persona sin sufrir ninguna represalia. Entonces, las leyes naturales, que esto sí voy a citar a la Biblia, donde dice que el humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, es justamente donde se le da el valor a la vida individual de las personas. Si no, vayamos a otras sociedades donde el cristianismo no es la base, no es el pilar fundacional. Fijémonos si si todas las vidas valen lo mismo. No. Entonces, tengamos en cuenta que como sociedad occidental y como país fundado en las bases judeo-cristianas, tenemos que tener en cuenta nuestra identidad cultural, porque eso es otra de las cosas que quieren hacer, borrar la identidad cultural. Si vos no sabes de dónde venís, difícilmente sepas a dónde vas. Entonces, por ende, ahí se inserta toda esta ideología comunista, marxista, y es donde empezamos a autodestruirnos. Porque justamente la sociedad, cuando se infiltran estas ideologías, se empieza a autodestruir. Volvemos a los conflictos, a los conflictos, a los conflictos. Tan de acuerdo estoy, y tan prudente ha sido tu análisis en este aspecto, que lo primero que se me vino a la mente cuando comenzaste a dialogar, en primer lugar fue, podríamos hasta reemplazar la idea de Dios, y estamos hablando en términos sociológicos, no religiosos. Las sociedades que tienen un sentido de trascendencia, podríamos reemplazar esta idea de trascendencia, en el caso del cristianismo, en las Sagradas Escrituras, el magisterio, para el caso de los católicos,
por incluso una cuestión del orden natural, del derecho natural, las sociedades que han basado su derecho y su sistema jurídico en el justnaturalismo, las sociedades que son más tradicionalistas, que están aferradas a su historia, a su conciencia histórica, por eso hay un ataque fuerte contra el hispanismo y en contra la... Fíjense en cómo actualmente todas las manifestaciones alrededor del mundo que atacan los símbolos históricos, las estatuas, atacan incluso a próceres que han luchado en contra de la esclavitud, dando muestra de que se intenta volver a esa vieja idea marxista, porque son expresiones del nuevo marxismo, son expresiones de una nueva izquierda, y acá es donde yo valoro muchísimo el pensamiento de Sotelo. Es verdad que Black Lives Matter, que el feminismo, que el indigenismo, son expresiones de un post-marxismo, de un progresismo que a veces te reniega del marxismo tradicional en sus escritos, caso de Marcuse, caso particular de Marcuse, pero aún así subyace no solamente la lógica de la izquierda tradicional, dialéctica del opresor y oprimido, reemplazable por cualquier agente, y eso lo explica muy bien Antonio Negri en el 2001, sino que esta idea de borrar la historia para crear el hombre nuevo. ¿En qué se parece un liberal y un comunista? ¿Qué tienen en común? ¿Qué los diferencia del conservador? O en todo caso, ¿en qué se parece un conservador a un comunista? Para que no lo vean como un ataque. Conservador y comunista poseen conciencia histórica. El conservador y el comunista poseen conciencia histórica, pero el conservador busca potenciar lo que ha sido bueno a base de tradiciones y eliminar aquello que el orden espontáneo demostró que era un error en el diseño. En cambio, el comunista tiene conciencia histórica. De hecho, son grandes historiadores, si vamos al caso. Pero desean borrar la historia para reconstruirla y crear un nuevo relato. Y en esto yo coincido con Nahuel de que ese viejo comunismo sigue vigente. Esas viejas prácticas comunistas están vigentes. Y creo que más vigente que hoy. Solamente voy a hacer una aclaración en términos bíblicos y quizás más sociológicos. ¿Por qué no? No solamente que es tan importante la reivindicación del individuo que da la Biblia, fíjense en Ciencias Políticas, un gran autor que se cita, al menos se citaba antes cuando era más seria la educación en esta parte del mundo, que es San Agustín y las dos ciudades. Porque San Agustín, cuando plantea el concepto de las dos ciudades, la ciudad de Dios, el reino de Cristo que debe prevalecer, y la ciudad del hombre, dejen ver que el individuo vale porque su alma es individual, y esa alma individual que debe buscar la gloria de Dios, la instauración del reino de Cristo, necesita un tiempo aparte donde pueda desarrollar sus virtudes y su vida por fuera del poder político. Muchos dirán, es liberal. Pónganle en el título que quieran, no voy a tener esa discusión. Lo que es cierto que hay una reivindicación en términos políticos del individuo desde San Agustín en adelante. Es una simple aclaración. Para pasar a otro tema, porque nos quedan 20 minutos, estamos hablando del comunismo, y una pregunta que nunca te pude hacer antes, porque te he entrevistado varias veces, pero nunca te pude hacer antes. Siempre te hemos pedido que nos recomiendes libros, hoy estamos hablando del comunismo. Y vos sos un gran estudioso del comunismo, sos alguien que sabe muy bien el tema. Si te tuvieras que hablar y hacer reseñas de 3 libros comunistas o libros de izquierda que vos digas es necesario que sean estudiados, comprendidos y analizados por aquellos que deseen enfrentar la izquierda. Bien, antes de eso, yo te quiero hacer una aclaración. Te quiero hacer una aclaración porque vos bien dijiste de que el comunismo sigue vigente aún. Bueno, yo incluso voy con un ejemplo de que la otra vez justamente estaba hablando y me dice un amigo, me dice, vos incluso hablás de que el comunismo está vivo al día de hoy, hablas de que el comunismo está vivo al día de hoy, pero porque yo digo que los campos de concentración están hasta el día de hoy. Y él me dice que soy un exagerado, que eso es imposible, que como en el siglo XXI pueden existir, como en el siglo XXI pueden existir campos de concentración. Y los campos de concentración, porque también leí ahí un mensaje que decía de que hemos perdido la libertad. En cierta forma sí, los campos de concentración en el siglo XXI siguen vigentes, y lo que es peor,
no es como antes que vos sabías dónde estaban. En los campos de concentración del siglo XXI, en el cual también hago una descripción en mi próximo libro, los campos de concentración hoy en día están vigentes las 24 horas y los 365 días del año. De hecho, los campos de concentración en el siglo XX, en la época del comunismo, lo que es el campo de concentración, gulags, campos de reeducación, como lo quieran llamar, lo que lograban era de que si vos eras un disidente del Estado, un disidente del gobierno, a vos automáticamente te llevaban y te ponían en un campo de reeducación. Y hasta que no eras apto, entre comillas, no podías salir de ahí. Es decir, hasta que vos no te alineabas con las ideas del Estado, vos tenías que seguir ahí. No importa si vos pensabas como el Estado, pero tenías por lo menos que decir que pensabas como el Estado para salir de un campo de reeducación y para que el Estado te reconozca como reeducado. Esto en el siglo XXI no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque no, salvo en los países comunistas, Cuba, Corea del Norte, pero en los países libres no se puede aplicar el campo de concentración porque es algo totalmente ilegal que justamente después surgió de las Cortes de Nuremberg. ¿Cómo funciona el campo de concentración o el campo de reeducación del siglo XXI? A través del método de la humillación, a través de los medios de comunicación que te dicen qué es lo que podés pensar y qué no. Y si vos no haces caso a esos medios de comunicación y, por ejemplo, trabajás en el Estado y decís, por ejemplo, que los desaparecidos no fueron 30.000, sino que fueron 8.000, no porque lo estés inventando, sino porque los estudios que hay sobre el tema digan que no son 30.000, si vos trabajás en el Estado, quedás afuera, como le pasó a Darío Lopérfido. Si vos sos docente y enseñás en base a hechos históricos, a Gómez Centurión también, que lo mataron. Si vos sos docente y te basás en hechos históricos para enseñar, automáticamente quedás afuera de tu trabajo, como le pasó a Fernanda Mejías en La Rioja, Cecilia Pando en Buenos Aires, y hay varios casos más. Si vos sos actor y decís que hay solamente dos sexos, que nacés hombre o mujer, como Ivo Kutsarida lo dijo en algún momento, automáticamente sos apartado. Entonces, por ende, el campo de concentración es ese. El campo de concentración está vigente. ¿Cuántos de los que están viendo se han callado la boca en sus escuelas, en las universidades, por el hecho de que no querían que, si dijera una opinión, que lo tilden de facho, porque no querían ir en contra de lo que decía el profesor, porque tenía miedo? ¿Cuántos de nosotros nos hemos callado por miedo a lo políticamente incorrecto? Por miedo a ir en contra de lo que en definitiva te baja el Estado. Entonces, esos son los campos de concentración del siglo XXI y los campos de concentración hoy siguen vigentes. Respecto a eso quería aclararlo justamente porque es una parte básica del comunismo, del siglo pasado. Respecto a la pregunta, primero, siempre digo, si queremos saber del comunismo, yo recomiendo justamente el Manifiesto Comunista, donde tiene hasta los objetivos, donde en el Manifiesto Comunista se dicen los objetivos y se van a dar cuenta de que hoy justamente se están cumpliendo los objetivos. Otro de los libros que recomiendo, que lo adquirí hace poco, creo que fue editado en 1956, es de Bertrand Russell, que se llama la importancia de la ciencia en la sociedad. Si leemos ese libro de Bertrand Russell, que era premio Nobel de literatura y era parte de la Escuela de Frankfurt, nos vamos a dar cuenta y vamos a entender justamente cómo la educación ha sido transformada. En el mismo libro dice, trataremos de, con los medios adecuados vamos a convencer a los niños que vayan a la escuela de que la nieve es negra. Y ahí está absolutamente todo desarrollado. Y el otro libro que recomiendo, que a mí me gustó mucho, que lo conseguí en inglés, pero creo que está la versión traducida, se llama El comunismo al desnudo.
ese libro, que ahora yo siempre te digo, Horacio, que tengo un problema con los autores, por eso generalmente cuando hablo no cito porque soy de lo peor y además trato de bajar todos los conocimientos a palabras simples. Pero el comunismo al desnudo fue hecho por un ex agente de la Unión Soviética. Ya le voy a pasar el artículo porque justamente lo tengo varias veces citado en el libro que estoy escribiendo, y ahí también se ve tal cual los objetivos que tenía en su momento la Unión Soviética de expandir el comunismo por todo el mundo, porque recordemos de que el comunismo siempre va de una nación rica a una nación pobre. Eso ha sido el traspaso de el comunismo, por lo menos en América Latina. Muy bien. Nos quedan 10 minutos. Mientras tanto, quiero mandar un saludo enorme Se pasó a Fati rápido. Mercado. Sí, se pasó. Quiero mandar un saludo enorme a Fati Mercado, que mañana tiene una conversación con los chicos de la JPD, y también un saludo enorme a los jóvenes de la JPD que vienen haciendo un gran trabajo y vienen remando contra corriente. Sobre el tema, quería aprovechar ya en los últimos minutos hacer más una conversación entre amigos para tocar un tema que por ahí muchos lo pasan por alto, pero que viene a colación de lo que bien has dicho recién. Nombraste los espacios institucionales de la forma en la que se va disciplinando, casi que toman un concepto Foucaultiano y lo aplican para una vieja izquierda, y cómo van disciplinando y, entre comillas, normalizando ciertas conductas. Utilizan las asimetrías del poder para empezar a silenciar a actores, profesores, abogados, estudiantes que se animen a pensar un poco distinto a lo que el poder estatal desea. Pero también quiero, y esto sé que te toca a vos de cerca en algún punto, también hay otras formas de disciplinamiento que son más encubiertas, pero igual o quizás más violentas. Dudo mucho, o que quizás lo haya, que algún tarado de los pro vida, de derecha o antiprogresista, vaya a amenazar a la familia de alguien de izquierda. Dudo mucho. Y sin embargo, ¿cuántas veces pasa que uno termina con la familia expuesta, muy expuesta, y la gente no toma dimensión de lo que realmente estar expuesto en esto, por decir lo que decimos? Solamente quiero decir que los mecanismos de disciplinamiento no crean que es la vieja, esa idea tan tranquila de decir, bueno, te comiste una sanción del Estado, una multa o te humillaron en la tele. No, que a veces pasa mayores y ni siquiera es contra uno, porque si me vienen a atacar a mí, yo feliz, soy un mártir porque di la vida al servicio de Cristo Rey. Es con la familia. Y Sí. pasa. No sé cómo lo ves vos, que sé que también que la has pasado y feo en este aspecto. Sí, no, vos sabés que, como decimos en los grupos de amigos, yo trato de esconder a mi familia, a mi madre. No puedo subir una foto con mi madre porque una vez la subí en Facebook y automáticamente empezaron a llegar mensajes. A mi novia no puedo subir fotos ni nada, porque trato de cuidar justamente eso, de que si alguien se entera. A ver, nosotros estamos acostumbrados a recibir amenazas, a recibir mensajes, pero la gente que no está acostumbrada, vos te pasará con tu familia también, la gente que no está acostumbrada es un golpe muy duro y, y a ver, a mí al principio me destrozaba, había mensajes que realmente eran Sí, duros. A mi más, madre le han mandado mensajes que vos decís, hermano, tenés que estar enfermo para mandar eso, tenés que estar realmente enfermo. hay Eh, mucho. y, y bueno, yo lamentablemente a partir de la práctica o de lo que sucedió después de haber subido una foto con mi familia, automáticamente yo trato de esconder y mantener mi vida privada por un lado, que es parte del sacrificio de lo que uno hace, y la vida política, la lucha cultural. Yo siempre digo, yo no quiero que la gente me tome como un intelectual porque no me considero intelectual. Yo hago política, trabajo en política y hace años que hago política, entonces la vida política justamente la puedo hacer pública, pero la vida privada
la prefiero resguardar para mí. Creo que, bueno, desde la ideología que nosotros somos, que el conservadurismo, si hay algo importante y hay algo que valoramos, es justamente la familia. Entonces conmigo pueden hacer absolutamente todo lo que quieran. Ahora, con la familia, no, porque ya es No. otra cosa. No, yo en eso comparto mucho. Es más, esto una vez lo conversamos nosotros en el grupo de amigos. De hecho, una intimidad lo conversamos jugando al Age of Empires cuando me tocó hacer equipo con Nahuel. Pero nosotros decimos, para el conservador, los grandes intelectuales, más allá de que uno cita libros y lee y escribe, el gran sabio es siempre el padre de familia que está en el campo, con la familia, con el mate, el que llega a trabajar de sol a sol y se sienta a tomar más mate con la esposa, porque esa gente, por ahí quizás no tenga la erudición que tenga algún pequeño progresista burgués de Nueva Córdoba, pero tiene algunos conceptos claros. Y uno de esos conceptos es la lealtad. Y la lealtad a la familia y los amigos no se vende. Yo por eso preferiría ver en el Senado y me sentiría más cómodo con un hombre que no haya leído el manifiesto comunista, pero que se haya criado en el campo y que sepa lo que es trabajar, que sepa lo que es estar a las 6 de la mañana ordeñando una vaca para que no se muera y darle de comer a su familia. Hay mucha más sabiduría en ese hombre que en un montón de asesores parasitarios que no tienen ni idea de qué pasó, ni siquiera han leído la tapa del libro negro del comunismo. Porque yo creo que si leyeran la tapa ya no defenderían las ideas de izquierda. Entonces, ahí es la cuestión. Bueno, nos quedan 5 minutos. Sí, sí, yo siempre hago una acotación, siempre digo que no me acuerdo dónde escuché, pero me habían dicho, una vez conocí a un viejo que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio. Bueno, yo siempre digo, algún día sueño con ser eso, no me creo una persona inteligente, pero sí me gustaría tener sabiduría, que son dos cosas diferentes, y es prácticamente lo que vos decís, hay mucha gente que por ahí no puede ser, no es demasiado intelectual o cargada de conocimiento, pero sí te saben ordenar una familia, criar un hijo y saben justamente el valor y el respeto y lo importante que es mantener una familia sana. Y una familia sana no tiene por otra cosa más que resultado una nación sana. Si tenemos una familia sana, la nación va a ser sana. La patria va a seguir vigente mientras haya familias sanas y fuertes. Totalmente de acuerdo. Como dije hace poco, no es difícil para nada plantar un árbol, escribir un libro o tener un hijo. Lo difícil es que el árbol no se seque, que el libro se vende y que el hijo salga bien criado. Eso realmente es lo complicado y lo digo por experiencia. Pero así no, antes de hacer un último cierre, sepan que yo este vivo lo voy a dejar en el Instagram TV porque para muchos le es más cómodo que estar entrando a YouTube. Entonces, lo que sí pido es, ya que ya que mucha gente por ahí le sirve esto, háganos llegar cualquier tipo de sugerencias, cualquier forma de aporte, de difusión, de ayuda, nos viene bien, cualquier tipo de crítica, porque hemos notado por ahí como que la gente como que dice, no, ¿cómo le voy a decir algo? No, critiquen, que de la crítica surgen cosas muy interesantes, obviamente con el debido respeto, porque todos nos manejamos con un lenguaje de respeto, pero estamos abiertos a cualquier tipo de crítica o sugerencia, así que en ese sentido, aunque sean las 5 de la mañana, respondemos a tu último mensaje. 3 minutos nos quedan, y dijiste una palabra clave para cerrar. Dijiste varias, pero hay dos que quiero mencionar, dos particular. Hablaste de la política, y estamos hablando del comunismo. Y si vos sos un hombre de política, y que tiene buena lectura política, dicho sea de paso, ¿crees que están sentadas las bases políticas para algún intento de sublevación de alguna parte de la sociedad, sea de la izquierda, de la derecha, de la sociedad civil que se cansó de la cuarentena, para que la gente diga, hay tanto descontento con los políticos que me voy a separar y voy a tomar las armas por mis propios medios? ¿Vos crees que hay que están sentadas las bases políticas para esto? No creo que... Sí puede haber un conflicto que en 24 o 48 horas se controle por la fuerza del Estado, pero no creo, principalmente porque volvemos a lo mismo. Hoy en día las generaciones, la otra vez veía en Twitter que habían hecho una encuesta
de si volvíamos a tener la guerra, estoy tratando de hablar rápido para que no se corte, si volvíamos a tener la guerra en las Malvinas, si te anotarías como voluntario. Había llegado casi al 70% el no. Bueno, eso es prácticamente el resultado de una generación que han hecho que lo más importante que haga la generación sea hablar con la letra E sin trabarse. Han matado absolutamente toda la actividad de la juventud. Hoy en día la juventud, y hago una autocrítica porque yo también lo utilizo, te llama a Globo, a Pedidos Ya o a Rappi antes de ir a 3 cuadras a comprar el shampoo. Se te pone a ver 48 horas o 24 horas una serie en Netflix y no practica nada relacionado a nuestra identidad nacional. Es decir, hoy por hoy no hay un sentimiento de patria verdadero por el cual luchar. Fíjate vos que los jóvenes terminan siendo y conociendo más de una historia de otros países que de la nuestra, terminan conociendo más la cultura de otros países que la nuestra, terminan conociendo más de música extranjera que música nuestra. Entonces, por ende, no hay un sentimiento por mejorar el país en el que vivimos. Y otra cosa es que en los 70, yo siempre digo, de un lado o del otro, hubo jóvenes idealistas que agarraron las armas por algo que ellos creían, tuvieron esa valentía, no la comparto para nada, pero sí tuvieron la valentía de dejar su vida a cambio de un ideal. Bueno, hoy eso no sucede porque no hay un sentimiento patrio, todos somos ciudadanos del mundo, que es otra arista que en algún momento vamos a hablar de esta nueva izquierda, de este nuevo comunismo. Hoy no hay un sentimiento de amar a tu país. Si en tu país se prende fuego, y bueno, yo me voy a otro lado, total somos ciudadanos del mundo. Bueno, eso es terriblemente perjudicial para nuestra nación. Totalmente de acuerdo, nos quedan los últimos 60 segundos y te quiero comprometer para que si no es la semana que viene, la otra, cuando vos dispongas tiempo, hacer un vivo exclusivamente hablando de la patria argentina. Porque quizás nos pasamos mucho tiempo, y está bien, yo creo que está bien, atacando y criticando a la izquierda. Y está bien, porque es nuestro enemigo y lo combatimos con los recursos que tenemos a mano. Pero también está bueno dedicarse algún día a hablar de las cosas lindas que nos ha dado este país, y los sentimientos patrios y las tradiciones. Así que cuando vos dispongas la semana que viene, cuando vos tengas tiempo, hacemos un vivo sobre las tradiciones. Antes de irnos, decinos tu programa radial cuando te escuchamos, además de tus redes. Los lunes de 18 a 19 se llama Industria Argentina y justamente utilizo tu término, es una repatriada cultural y hay algunas editoriales que ya están subidas en YouTube que los invito a verlas. En Nahuel Sote lo buscan y ahí tengo varios videos. Perfecto, nos quedamos sin tiempo, gente, nos vemos mañana a 11, vamos a seguir con un montón de temas picantes. Muchísimas gracias por regalarnos una hora de tu vida para seguirnos educando, Nahuel. Muchas gracias a vos, Horacio, por el espacio y a todos los que nos estuvieron viendo y apoyando. Muchísimas gracias, nos vemos mañana, gente.